¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestra Conexión Digital. Les saluda Luis de Jesús y como es de costumbre, por los próximos 30 minutos estaremos revisando aquellas etiquetas que son tendencia en redes sociales en la jornada de este lunes. Estaremos hablando del coronavirus. Pandemia coronavirus es la etiqueta que sigue siendo tendencia a esta hora. También quédate en casa. La tendencia de la OPEP más acuerdo de reducción, estaremos hablando sobre eso y además es tendencia abril de victoria popular. ¿Por qué? Hablaremos sobre eso aquí en Venezuela. Iniciamos en nuestra digital. Iniciamos hoy nuestra conexión digital hablando de la situación de la pandemia global por el coronavirus. En Colombia, el personal de salud ha exigido condiciones laborales dignas. Mientras tanto, en Chile se contabilizan a los muertos como recuperados, porque según el Ministerio de Salud ya no pueden contagiar. Mientras, a Italia llega la nueva brigada de médicos especialistas de Cuba para reforzar las labores de combate al nuevo coronavirus. De esto hablamos, de inmediato revisamos algunos portales de internet. Iniciamos con el de nuestra casa informativa, nuestra página web www.telesurtv.net. Vamos a ver qué dice el titular. Personal de salud de Colombia exige condiciones laborales dignas. A ver si lo tenemos. Ya en breve lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahora sí, el personal de salud de Colombia exige condiciones laborales dignas. El cuerpo de la noticia dice lo siguiente: el gobierno colombiano, debo decir, a través del decreto 538 de este año, obliga a los trabajadores de la salud a trabajar sin los recursos de bioseguridad contra el COVID-19. El personal sanitario colombiano expresó este domingo su rechazo contra las medidas dictadas por el presidente del país, Iván Duque, que pretende obligar a médicos, enfermeros, laboratoristas y demás especialistas y técnicos del área a enfrentar el COVID-19 sin contar con los elementos de protección necesarios. Vamos ahora hasta España. El portal La Vanguardia, portal catalán en su versión en castellano. Ahí lo tienen en pantalla. Ese es La Vanguardia. Chile contabiliza a los muertos como recuperados porque ya no pueden contagiar. Escuche esto no es una broma por más risible que pueda sonar. El gobierno de Chile ha descartado decretar la cuarentena obligatoria en todo el país como han hecho vecinos como Argentina, Colombia y Perú y se inclina por una cuarentena selectiva. Pero escuche esta información. El ministro de Sanidad chileno, Jaime Mañalich, ha sorprendido a todo el mundo con su particular forma de contabilizar a los fallecidos por el COVID-19. Citamos: tenemos 898 pacientes que ya han dejado de ser contagiantes, que no son una fuente de contagio para otros y los incluimos como recuperados. Estas son las personas que han cumplido 14 días de diagnóstico o que desgraciadamente han fallecido. Así como lo oye, según el ministro de Salud de Chile, las personas que han fallecido por el COVID-19 no son personas que han fallecido, son personas que se han recuperado del COVID-19. Una locura total. Vamos ahora al portal Prensa Latina. Portal de prensa cubano dice: arriba a Italia la segunda brigada médica de Cuba. Fotos y videos incluyen a este artículo. Una segunda brigada de colaboradores cubanos de la salud arribó a la ciudad de Turín para ayudar a combatir la epidemia de COVID-19 en la norteña región italiana de Piamonte. El grupo está integrado por 21 médicos, 16 enfermeros y un coordinador de logística. Esta es la segunda delegación médica de Cuba que llega a este país europeo para reforzar las labores de combate contra el COVID-19. Hay que destacar que esta es también la delegación número 19 de profesionales de la salud cubanos que viajan a otros países para combatir esta pandemia global. Vamos ahora al portal Sputnik.
portal ruso de noticias. Médicos Sin Fronteras, restricciones por COVID-19 en campos migratorios griegos aumentan la violencia. El toque de queda que rige en los campos migratorios en las islas griegas debido al coronavirus ya tiene un impacto negativo en las instalaciones superpobladas, declaró a Sputnik el director de la Unidad de Ayuda Operativa Médica en Grecia de la organización no gubernamental Médicos Sin Fronteras, Apóstolos Beisis. Beisis precisó que de momento no hay ningún caso confirmado del COVID-19 en los campos migratorios en ese país. Para ver reacciones a esta pandemia global que sigue aquejando al mundo, vamos a la cuenta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Logramos contener la pandemia gracias al esfuerzo colectivo, permanente, a la unión y la conciencia superior de la familia venezolana. Ese es el camino correcto, pero aún debemos seguir la batalla para cortar todas las cadenas de transmisión, que nadie baje la guardia. Veamos el video. Culmina la Semana Santa en la casa, en familia, en oración y recibiendo sus bendiciones. Quiero proceder a firmar oficialmente el decreto presidencial extendiendo el estado de alarma 30 días más, a continuar de manera disciplinada, consciente, voluntaria en esta cuarentena preventiva que nos va a permitir terminar de romper las cadenas de transmisión, y todo lo hemos hecho por proteger a Venezuela. Debemos tener conciencia de lo que ha sucedido, de lo que hemos evitado con la cuarentena. No es tiempo de dar pasos atrás. Pondríamos en peligro la salud de nuestras familias. Un nuevo mundo nacerá de esta batalla que estamos dando. Y el doctor José Gregorio Hernández nos acompañe porque vamos a lograrlo. Que Dios nos bendiga. A la información sobre este tema, para ello nos vamos ahora hasta Bogotá, Colombia, con nuestro corresponsal Hernán Tovar. En su cuenta oficial en Twitter nos informa lo siguiente. Vamos a ver. Pese a las protestas en diferentes cárceles de Colombia, 12 reclusos ya murieron por la llegada del COVID-19. Siguen exigiendo medidas de protección sanitarias y que se implementen las medidas de excarcelación. Escuchemos. Bastante preocupación hay por parte de los organismos de derechos humanos y de los internos, de los reclusos en diferentes cárceles del país. Recientemente se conoció que 2 reclusos en la cárcel de Villavicencio, departamento de Meta, murieron a causa del COVID-19 y uno más se encuentra hospitalizado por causa de este virus. Lo que ellos exigen son medidas de protección básicas, no cuentan ni con tapabocas ni con guantes de protección, tampoco en algunos centros de reclusión cuentan con agua potable. Estas mínimas medidas sanitarias no las tienen. Le exigen a la Guardia Penitenciaria que haya un control a la entrada y a la salida de precisamente la Guardia, para que ellos no sean los transportadores, los que contagien a la población carcelaria. También exigen que se pongan en funcionamiento los decretos de la emergencia carcelaria. Por ejemplo, que sea viable la excarcelación de mayores de 60 años, que puedan continuar con su detención en sus domicilios, también que puedan salir las personas enfermas o las madres gestantes. Toda esta situación es la que tiene muy preocupada a las organizaciones de derechos humanos y a los internos en el país por causa del COVID-19. Bien, de Colombia les invito ahora a pasar información desde Argentina, en Buenos Aires. Juan Carlos Bartolota nos informa también desde ese país que el último reporte del Ministerio de Salud indica 2.208 contagiados y 97 fallecimientos por el COVID-19. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, la capital, decretó como obligatorio desde el miércoles el uso de tapabocas. Muchas gracias. El gobierno argentino ha informado a través del Ministerio de Salud 2.208 casos de contagios en la República Argentina y 97 muertes
Lamentablemente el número de víctimas por la COVID-19 sigue aumentando, aunque en las proporciones que el gobierno ha estimado tienen que ver con el aplanamiento justamente de la curva. Esto fue indicado por el presidente Alberto Fernández en las últimas horas en una conferencia de prensa. Por otra parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires ha emitido un decreto donde a partir del día miércoles todos los habitantes con autorización para salir o aquellos que van a hacer compras deberán usar el tapabocas, el barbijo, tapabocas como se conoce aquí comúnmente. En este sentido, esa exigencia ha sido promulgada a través de un decreto, como decíamos, y va a ser de cumplimiento efectivo a partir del día miércoles. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Del Cono Sur pasamos ahora a Centroamérica. Santiago Botón, nuestro corresponsal en Guatemala, nos informa desde allá. Dice que el presidente de Guatemala decretó el uso obligatorio de mascarillas. No usarla implica una infracción contra la salud pública. Una mascarilla sencilla oscila entre $2 a $4, el equivalente al costo de un día de alimentación para una familia excluida. Muchas gracias por su conexión. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei puso en marcha una nueva disposición que consiste en el uso obligatorio de mascarillas o barbijas que entró en vigencia este lunes 13 de abril. Las personas que no acatan esta nueva disposición podrían ser acusadas de cometer el delito de atentado contra la salud pública, que contempla una multa que va desde $1.000 a $19.500 aproximadamente, según lo podría determinar un juzgado de turno. El costo de una mascarilla oscila entre los $2 a $4 en los comercios populares, el equivalente al costo de un día de alimentación para una familia de 5 integrantes de escasos recursos económicos. Aunque anteriormente el presidente había anunciado la distribución gratuita de mascarillas, en su última intervención en cadena nacional no volvió a hacer referencia del referido ofrecimiento. Muchas gracias por actualizarse a través de la señal informativa de América Latina. Santiago Botón, continúan las informaciones. Vamos ahora a Estados Unidos. La ciudad de Nueva York, Karina Cartagena, está en esa ciudad que es, de hecho, hay que mencionarlo, el epicentro del COVID-19 en este país norteamericano. Estados Unidos, todos los estados están en emergencia por primera vez en la historia por la crisis del COVID-19. En ese país hay más de 557.000 contagios y más de 22.000 muertos debido al mal manejo de la crisis. Hoy en Estados Unidos la tendencia en Twitter es Fire Trump o despidan al presidente Trump. Iramsi Peraza, desde Beijing. Pese al aumento de los casos contagios en China, sobre todo importados, la provincia de Hubei y Wuhan continúa sin nuevas infecciones de COVID-19 y regresan a la vida normal. Y esta imagen que adjunta Iramsi Peraza en su cuenta en Twitter lo dice todo. Imágenes que no se veían desde hace meses en esa localidad. Reacciones y más informaciones. Volvemos a Argentina. Marco Teruggi, periodista y analista político, dice: llegaron a Argentina insumos médicos de China. Llevan escrita la frase del Martín Fierro: los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea. En Italia citaron también una frase de Séneca: somos olas del mismo mar. Solidaridad china en este momento crítico para el mundo. Vamos a cambiar ahora de tema. Es tendencia abril de victoria popular a propósito de cumplirse 18 años de aquel histórico 13 de abril del 2002 en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas, cuando se concretaba el regreso del presidente Hugo Chávez luego del golpe de Estado en su contra. Vamos a ver reacciones. Dice Nilson Vivas: abril de victoria popular. Buenos días, feliz inicio de semana para todos. Hoy es un día para recordar otro año más de la gran derrota que le hicimos a la oposición, que intentó hacer el golpe de Estado al presidente Chávez, pero lo derrotamos. Mes de abril de victoria. Y ahí ven ustedes las imágenes adjuntas. Vamos ahora a la cuenta de Andrea Sánchez Sandoval. ¿Cómo no recordar este momento de la llegada de nuestro comandante supremo eterno Hugo Chávez, tras ser rescatado por la Unión Cívico-Militar? Un acto heroico en la historia de la patria. Veamos.
Y vamos ahora a ver qué dice la cuenta de Vaneyeca, Padre Eterno. Abril de victoria popular. Volvió. 13 de alegría, lucha y victoria. Este pueblo arrecho rescató a nuestro comandante, única nación en el mundo que ha hecho historia en el rescate de su presidente sin una bala. Este pueblo rescató la democracia. Bien, con esto hacemos una primera pausa aquí en nuestra conexión digital y precisamente los dejamos en esta pausa con este material para recordar aquel histórico 13 de abril del año 2002. Ya regresamos. Venezolano y a quien pueda interesar. Yo, Hugo Chávez Frías, venezolano, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, declaro. Al poder legítimo que el pueblo me dio. Para siempre, Hugo Chávez Frías. Escribieron historia. El pueblo llegó a este palacio para no irse más. El pueblo venezolano y su fuerza armada han escrito una nueva página. Y qué gran página para la historia venezolana. A partir de este momento vamos a reflexionar, vamos a poner a Dios por delante. Invoquemos a Cristo, a Dios, nuestro Señor, y llenémonos de paz. Hago un llamado a que volvamos a la reunión del país. Estos acontecimientos que trajeron sangre y dolor son, sin embargo, y deben ser una gigantesca lección para todos nosotros, para que todos los sectores del país terminemos de aceptar de una buena vez y definitivamente que aquí hay un gobierno legítimamente constituido. Mi reconocimiento y el de todos a esos dos entes, el pueblo y la Fuerza Armada. Pongamos las cosas en su justo lugar, para bien de todos, para bien de Venezuela. La semilla que hemos sembrado retoñó, creció, y ahí están las siembras, la sementera en los corazones del pueblo. Todos tenemos que rectificar muchas cosas para que volvamos a la calma, para que sigamos construyendo en la patria a nuestros hijos, a nuestros nietos. Después de esta jornada memorable, histórica, imborrable para siempre jamás, si ayer los amaba, hoy los amo muchísimo más. Mira, estamos de regreso en nuestra conexión digital, momento de cambiar de tema. Hablamos ahora de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP y sus socios, acordaron la reducción de la producción petrolera en 3 etapas.
Vamos a revisar información en algunos portales de internet para ampliar los detalles. Miembros de la OPEP acuerdan reducir producción petrolera en 9,7 millones de barriles de petróleo. La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados han firmado un acuerdo para reducir la producción del hidrocarburo en 9,7 millones de barriles. Anunciamos ahora la conclusión de un acuerdo histórico para reducir la producción en aproximadamente 10 millones de barriles diarios por parte de los miembros de la OPEP+, a partir del próximo 1 de mayo de 2020. Así lo anunció el ministro de Petróleo de Kuwait. Vamos ahora al portal Sputnik. Titula: México recibió un trato especial en el acuerdo de reducción de producción de la OPEP+. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país recibió un trato especial por parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus naciones aliadas en el acuerdo de recorte del fin de semana. Para ampliar la información, revisamos la cuenta en Twitter de Lisandra Andrés, nuestra corresponsal en Moscú, Rusia. La OPEP+ logra acuerdo para reducir la producción de petróleo durante 2 años, aunque el documento será revisado nuevamente en diciembre del próximo año 2021. Plus finalmente llegó a un acuerdo para reducir la producción petrolera. Ya no será de 10 millones de barriles por día como estaba planteado durante la semana pasada cuando comenzó este proceso de negociaciones, sino que esta reducción será de 9.7 millones de barriles, un acuerdo que estará vigente durante 2 años, pero que será revisado en diciembre del año 2021. Los especialistas consideran que fue positivo este acuerdo que tomaron los países miembros de la OPEP Plus para lograr una estabilidad en los precios petroleros y también en la economía mundial, que ha sido grandemente golpeada por la incidencia del COVID-19 y que desató también esta baja que se ocasionó desde el mes pasado en los precios del crudo, pero que no será hasta finales de este año cuando comenzarán a verse los efectos positivos en la economía de este acuerdo que acaba de ser tomado por el grupo OPEP Plus. Vamos a pasar ahora a nuestro humor crítico del día, que tiene que ver también con petróleo. Nuestra caricatura de hoy, de inmediato vamos a revisarla. Ahí la tienen. El precio del petróleo volvió a bajar ligeramente después de haber subido en las primeras operaciones, cuando los inversores, debo decir, sopesaron si un acuerdo sin precedentes de los mayores productores del mundo para reducir la producción podría bastar para estabilizar un mercado que se tambaleaba por el coronavirus. En el humor crítico de hoy ven ustedes el suero de la OPEC+, aquí dándole primeros auxilios al barril de petróleo. Pasamos ahora a lo más recomendado. En lo más recomendado de hoy se celebra el Día Internacional del Beso. Por eso, nuestro artículo de nuestro portal www.telesurtv.net tiene 5 historias curiosas del beso cuando hoy se celebra el Día Internacional, pero ojo, les recomendamos que el beso lo deje para cuando culmine la cuarentena por el COVID-19. Recuerde que hay que mantener el aislamiento. El Día Internacional del Beso se celebra el 13 de abril de cada año como un homenaje al beso de más larga duración que se ha registrado en la historia, que tuvo lugar en Tailandia. El beso más largo fue realizado por una pareja tailandesa y duró 58 horas, así como lo oye, 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Algunos poetas afirman que los besos son la expresión del alma. Por lo tanto, les recomendamos aquí un artículo sobre el beso de la muerte, también amantes unidos hasta el último aliento y el beso según Julio Cortázar. Este está muy interesante. Además, también el beso según Pablo Neruda, otro artículo interesantísimo en esta fecha. ¿Y cuánto tiempo duró el beso más largo del mundo? Ya le comentábamos, además de otros artículos recomendados para hoy, pero insistimos, deje el beso para cuando culmine la cuarentena del COVID-19. Vamos a revisar ahora la actualidad informativa de nuestra página web www.telesurtv.net. ¿Qué información es portada a esta hora? Vamos a ver.
¿Y qué artículos también le recomendamos leer? Defensoría del Pueblo de Colombia pide acelerar decreto de emergencia carcelaria. También, Venezuela e Irán fortalecen nexos contra sanciones de Estados Unidos. En Cuba se registran 57 nuevos casos de COVID-19 para un total de 726 hasta la fecha. Bolivianos varados en Chile tendrán albergue temporal. Y otros artículos que le recomendamos: fallece primer marinero estadounidense por coronavirus. Además, Italia recibe la segunda brigada médica de Cuba. Ya hablábamos sobre esto. Cantante brasileño Moraes Moreira fallece a la edad de 72 años. Está de luto el mundo de la cultura y de la música. África registra 788 decesos por COVID-19 y 14.528 contagiados en todo el continente. Hospitales privados en México se suman a la lucha contra el COVID-19 y el Papa Francisco denuncia violencia de género durante COVID-19. Estas y otras informaciones, incluyendo información deportiva, la encuentra en nuestra multiplataforma www.telesurtv.net. Visítela y encontrará mucha más información. Con esto llegamos al final de esta edición de nuestra Conexión Digital. Hasta la próxima.